Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Bienvenidos a este segundo capítulo del tercer episodio de Salvación por Gracia. Tenemos con nosotros a la hermana Tatiana Santoyo, miembro de la Iglesia Cristiana Ebenezer, que está con nosotros y es parte de este mismo ministerio que compartimos. Es necesario que le demos un pequeño resumen de lo que hemos visto en los episodios pasados. Sí, porque esperemos que haya escuchado, como todos, el primer capítulo y que nos vaya siguiendo, ¿no? Pero si no, en el primer capítulo tocamos acerca de cómo entendían diversas religiones la salvación. En específico el catolicismo y dentro del cristianismo las denominaciones. Y también tocamos un poco del islam y del budismo. Eso fue en el segundo episodio. Pero llegamos al punto de, sí, ya vimos cómo lo entienden ellos, cuáles eran los métodos que tenían para llegar a ser salvos. Sin embargo, ahora, en este último capítulo que vimos, es cómo los cristianos entendemos la salvación y qué es la salvación para nosotros. Nuestro texto base del episodio pasado fue Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. ¿Nos puedes, por favor, ayudar a darle lectura? Claro, dice la palabra: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En el último capítulo nos quedamos en el punto de frutos dignos de arrepentimiento. Y hablábamos de que el hombre no puede dar aquello que no tiene. Entonces, hermana Tatiana, el texto que acabamos de leer justamente dice que en toda nuestra manera de vivir nosotros tenemos que ser santos, porque santo es el que nos llamó. Pero, ¿a qué nos podemos referir o cómo podemos ligar esta santidad con el punto de salvación por gracia? Pues mira, hablemos justamente de los hechos, ¿no? ¿Cómo lo definiríamos? Los hechos son una demostración de lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Hay muchas características que van a influenciar en esos hechos. Y obviamente, cuando estamos hablando del arrepentimiento, significa que vamos a tener hechos continuamente que vayan demostrando que Cristo Jesús nació en nuestro corazón. Cuando Él nace en nuestro corazón, nuestro comportamiento cambia, nuestras palabras cambian, nuestro ser cambia, nuestra mente cambia porque ahora tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando estamos en ese arrepentimiento, Cristo Jesús nos va lavando, nos va moldeando, nos va regenerando para que seamos más a una imagen que Él nos ha hecho. ¿Cómo lo ligamos con la santidad? Pues en el diario vivir. Porque finalmente, cuando Cristo nace, nuevas criaturas somos. Y por lo tanto, debemos de demostrar progresivamente y todos los días que Cristo Jesús es ese reflejo que está en nuestros corazones. Es más o menos lo que habíamos comentado, de que la santidad es progresiva. Nosotros, al convertirnos a Cristo, de que Cristo nace en nuestros corazones, como lo acabas de mencionar, nosotros comenzamos en nuestro caminar en Cristo Jesús, y ese caminar en Cristo conlleva que nosotros vamos a pasar por diferentes pruebas, por diferentes necesidades, para ver lo que hay en nuestro corazón. En esas pruebas muchas veces se demuestra precisamente si nuestra fe está fundamentada en Cristo Jesús, porque la fe no es única de Cristo. La fe es creer en algo o en alguien, aún sin tener una prueba, una certeza, sin haber hecho un método científico, valga la expresión. Pero la fe que nosotros tenemos y vamos desarrollando debe de ser probada para que se muestre de que realmente Cristo está en nuestros corazones y que se vea que la santidad de Cristo empieza a crecer en nosotros. No somos santos. No somos personas que han nacido con la perfección de Cristo. No era lo que ya mencionábamos en el punto de que cuando pecó Adán pierde la semejanza de Dios. Pero han mencionado, hermanos, varios puntos que quizá para nosotros ya son palabras que escuchamos y entendemos. Como mencionaron la imagen de Dios, regeneración, una fe fundamentada en Cristo, y las pruebas que podemos pasar para que nuestra fe
sea fortalecida en Cristo o recaiga en Cristo. Pero ¿cuál sería la primera prueba cuando llegamos al punto de salvación para nosotros, para el hombre? Yo diría que la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ujú. Lo primero que se va a probar en ti es realmente si estás creyendo en Cristo Jesús. Y finalmente esa fe se tiene que ver en hechos, porque bien dice la palabra que sin hechos nuestra fe está muerta. Si no hay hechos, nuestra fe está muerta. Entonces pensémoslo de esta manera. Si hago santidad nada más porque creo que estoy haciendo obras, o si hago algunas características que creo que se parecen a Cristo, todo ese tipo de cosas, entonces volveríamos a caer en las obras. Si mis obras no están fundamentadas en que creo en Cristo y que creo que Él me ha dado salvación, entonces ahí es el cambio, ahí es donde verdaderamente el Espíritu Santo está trabajando en mí y exponiendo el amor que tengo por Dios. ¿Pero sería prueba o sería fruto de arrepentimiento? Se tiene que probar la fe. Pero eso no vendría posteriormente, o sea, en el punto de salvación, porque como bien lo mencionas, es imposible acercarnos a Dios si no tenemos fe, porque si no creemos que Dios es, ¿cómo nos podemos allegar a Él en convicción? Pero ¿no sería más fruto de arrepentimiento y posteriormente la fe que se va desarrollando es la que se tiene que ser probada para que seamos imitados en Cristo? Pero respecto al punto de salvación, lo primero que quizá es probado es nuestra carne, porque estamos en el punto de que no podemos reflejar algo que no tenemos. Estás hablando de otro punto de vista diferente. No digo que esté mal, sino que me parece que lo que nuestra hermana Tatiana se está refiriendo es de la fe sin obras es muerta. Uh-huh. De que en el momento en el que yo creo en Cristo Jesús, muestro ese genuino arrepentimiento, como lo habíamos mencionado. Uh-huh. El arrepentimiento sincero es lo primero que produce en nosotros. ¿Por qué? Porque somos conscientes del pecado. Cuando nosotros somos conscientes del pecado, entonces reconocemos que necesitamos un Salvador. Entonces, también para derribar ese argumento que muchos tienen de que fe y obras están de la mano. ¿Por qué? Porque la fe está por encima de todo. Nosotros no le podemos agregar nada a la salvación de Cristo Jesús. Nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras rebeliones. Porque la obra, si nosotros decimos que la fe y las obras van de la mano, entonces estamos demeritando la salvación de Cristo Jesús. Es que es diferente, porque justo si volvemos al punto de salvación, primeramente es la fe. Uh-huh. Y la fe es lo que indiscutiblemente nos lleva a la presencia de Cristo y nos lleva a su salvación. Él hizo el 100%, nosotros no tenemos que poner nada, Él lo entregó completamente todo y ahí actúa una fe de salvación. Exacto. O la fe de salvación, que me da paso a. Pero cuando ya estoy en el camino, cuando ya estoy madurando, cuando ya tengo que dar frutos, porque dice que el buen árbol da buen fruto. Si yo no doy buen fruto en mi caminar cristiano, entonces, voy a tener que ser cortada, porque así dice la palabra de Dios, que todo árbol malo es cortado junto con su fruto malo y es al fuego. Ahí hablamos de la condenación. Estoy de acuerdo con lo que están comentando. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando del primer arrepentimiento, porque es el punto de la salvación, ¿cierto? Uh-huh. El tema que estamos tocando. No le podemos decir a un árbol pequeño que dé un fruto de esa magnitud a lo que creo que te estás refiriendo en este momento. ¿Por qué? Algunos de ustedes lo sabrán. De que a mí me gusta arar la tierra, tengo ahí mis arbolitos y no es cuando yo siembro la semilla y a los 3 años automáticamente me empieza a dar un fruto, un limoncito, una guayaba, una manzana, lo que fuera. Y la pregunta que nos estaba haciendo la hermana Ale es, ¿cuál es el primer fruto? No, ¿qué es lo primero que se prueba al llegar al punto de la salvación? Porque sí, concuerdo con ustedes respecto del proceso de la fe de arrepentimiento, después del proceso que tiene esa fe y que tiene que ser probada. Sin embargo, debe de haber un cambio en nosotros cuando llegamos a Cristo. Y en ese punto de cambio que Cristo, indiscutiblemente va a haber una prueba para nosotros, para decir, ok, ya llegué al punto de salvación, mi decisión es por Cristo, pero entonces tengo que cambiar cosas. Hay algo que tiene que cambiar, que no va a ser ya por mis fuerzas, pero algo tiene que cambiar, que es lo primero que es probado en nosotros. Porque quizá muchos de quien nos escuchan puede que
estén todavía en el punto de si seré salvo, no seré salvo, o sea, en qué punto caigo de que ya soy diferente. Pues precisamente yo digo que es la fe en Cristo Jesús. Concuerdo. Porque si nosotros decimos que es alguna obra que nosotros hayamos hecho, es lo que les estaba mencionando. Nosotros vamos a caer en el punto de que a la salvación de Cristo le faltó algo y no le faltó nada. Lo primero que actúa en el hombre es la fe de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, para que nosotros de ahí empecemos, podamos movernos para el siguiente fruto. Me gustaría agregar, concuerdo contigo, justo la fe es convicción, la fe es certeza. De ahí nacen tus principios, en lo que sea. Si no crees en Cristo, si crees en Cristo, de lo que tú crees y de lo que tú estás cierto en la vida, de eso vas a actuar. Vas a ser coherente con tus creencias. Pero aquí estamos hablando de la salvación. Finalmente Cristo Jesús está fungiendo en ti. Lo primero que el diablo va a atacar, el mundo va a atacar es, ¿realmente Cristo existe? ¿Realmente una persona tuvo que morir por completo para darte salvación? Esas son las cuestiones que van a empezar a pegar. Y finalmente tú te empezarás a cuestionar, ¿realmente importa seguir este camino? ¿Realmente vale la pena tanto desgaste, tantas cosas que vaya a haber? Efectivamente da un fruto al final el árbol, pero también tuvo un proceso de crecimiento. Entonces el arbolito creció, te dio hojitas, echó raíz, que eso es lo más importante en un árbol, que eche raíz. Tuvo un proceso de crecimiento y efectivamente no le voy a pedir a un pequeñito que se ponga a predicar o que se ponga en las calles a hablarle al mundo, ¿no? Pero sí tiene que haber un fruto correspondiente de su crecimiento para reflejar esa fe. Por eso el diablo va a pegar ahí. Precisamente leímos Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así es. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cuál es el primer fruto digno de arrepentimiento? Aunque ya le habíamos contestado en el episodio anterior que mencionabas, hermano, que era el corazón contrito y humillado. Pero podríamos escuchar a la hermana Tatiana. ¿Qué opinión tiene? Si el primer fruto digno de arrepentimiento es el corazón contrito y humillado, al cual Dios no desprecia. Creo que sí, efectivamente, porque Que es válida esa. es válida. Obviamente hay muchos y el Señor conoce a cada persona y sabe exactamente dónde tiene que redarguir más. Por supuesto que a lo mejor a ti te redarguyen unas cosas y a mí me va a redarguir en otras, pero no deja de ser perfecta su salvación, porque cada quien necesita algo diferente. Pero efectivamente creo que la humildad para acercarte justamente a Dios y decir, Señor, soy pecadora, merecía la muerte y tú decidiste salvarme, creo que eso hace el parteaguas para que la vida de Cristo crezca en ti. Mi pregunta entonces sería, ¿cómo hago que Cristo crezca en mí desde el principio? Porque ya entrados en el cristianismo, empezando a caminar en Cristo Jesús, pues tenemos los medios de gracia que debemos desarrollar, el fruto del Espíritu, cosas que quizá vamos a ver más adelante en otros episodios, pero el primero, ¿por qué? Porque el tema es la salvación, reiteramos. ¿Cuáles serían los primeros pasos para hacer que Cristo Jesús crezca en mí? Como dice Juan el Bautista, hacer que Él crezca y que yo mengüe. Como ya habían dicho, hay un proceso de crecimiento, ¿no? Aunque al hermano Pablo no le gusta que usemos la palabra proceso. Sin embargo, creo que lo esencial es el conocimiento de su palabra, porque es en ella en donde podemos saber quién es Dios, cómo es Dios, y los medios de gracia, como bien lo comentas, que nos ha dejado para poder acercarnos cada día más a Él. Porque muchos podrían decir, búscate una iglesia en donde congregarte, y sí es importante, ¿no? Porque ahí es donde con los hermanos puedes aprender y crecer. Sin embargo, si no tienes la palabra de Dios como base de tu vida, que también ya es un punto que hemos tocado en los episodios anteriores, creo que no habrá un crecimiento correcto si hay un desconocimiento de la palabra de Dios. Me surge una duda entonces. Pueden existir personas, y ya hay en muchas partes del mundo, que no saben ni leer ni escribir. ¿Qué con ellas? La palabra de Dios, mira, te voy a comentar quizá testimonios que tenemos referente a hermanos que justamente no saben leer, que viven en sierras, que aún a ellos les ha llegado la palabra de Dios, porque lo que hablábamos igualmente en los episodios anteriores, Dios siempre levanta a un siervo que vaya y anuncie de la verdad,
porque el nombre de Cristo no puede estar oculto. Él vino a salvar lo que se había perdido y la salvación es extensiva a todo el mundo. Por ende, Dios siempre va a buscar levantar a siervos que lleven su palabra hasta el lugar más recóndito de la tierra. Entonces, el punto de Dios supera ese obstáculo, ¿no? De lenguaje, de carencia, de saber leer, Dios lo supera. Entonces, el lenguaje de Cristo Jesús, entonces realmente es el amor, es la verdad. Es la esencia primaria de para Dios. Que cualquier persona que dude de cómo acercarse a Él, no se trata de que seamos unos eruditos. Es que la salvación va más allá de eso, de un conocimiento humano o de incluso un querer tú buscarlo, porque Dios nos amó primero. Dios nos buscó primero que nosotros le buscáramos a Él. Incluso, un ejemplo, Corea del Sur, que justamente está prohibida la palabra de Dios y que la forma en la que se hace llegar la palabra de Dios es por medio de vía aérea, ¿no? Que justamente envían muchos panfletos de porciones de la palabra de Dios y hacen que caiga. Ellos no van a saber en qué parte va a caer, pero saben que ahí va a llegar el mensaje de salvación. Entonces, la salvación de Dios supera este punto de territorialidad, de lenguaje, de temporalidad, porque Dios siempre ha sido, y el punto es devolvernos a Él. Además, está padre, porque nosotros vivimos en una época moderna, hay tantos medios, ya está Google para traducir todo. Es impresionante la cantidad de medios y oportunidades que nosotros tenemos para hablar de la palabra de Dios, porque me hicieron recordar cómo le hicieron los apóstoles. Ellos, gracias a Dios, y el Señor sabía y conocía su condición para bautizarlos y llevar la palabra de Dios en diferentes idiomas. Ellos no tenían una Biblia tal cual escrita para decir, mira, el pasaje tal dice esto. No, ellos recordaban y memorizaban en sus corazones justamente lo que la palabra de Dios decía para eso comunicar. Eso es tu testimonio. Eso es un testimonio de tu salvación, porque Cristo es el que graba en tu corazón cada uno de los mandamientos. Y entonces finalmente ellos, a través de la vía oral, finalmente dice el oír. La fe es por el oír la palabra de Dios. No dice que sea por leer, no dice que sea por estudiar, es por oír, es por tener un corazón dispuesto y saber que el Señor va a poner el medio en cualquier lugar, la persona en cualquier lugar, para que ellos escuchen la palabra de salvación y se cumpla su palabra que diga que a todos se le predicó en esta tierra que hay un Salvador, que es Cristo Jesús. Me gustaría ya, para ir terminando también este capítulo, volver al principio. Sed santos porque yo soy santo. ¿Qué parte tiene la santidad dentro de la salvación? ¿Te está gustando este episodio? Escúchanos en nuestro próximo capítulo, Salvos por Gracia. Y síguenos en nuestras redes sociales, porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer, y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.